Bien, y vamos a empezar con palabras de oración. Nuestro Padre, te damos tantas gracias por tus bendiciones. Gracias por que estamos aquí esta tarde juntos. Señor, te pido que nos ayudes en esta tarde a aprender de tu palabra. Te pido que me ayudes a mí a comunicarla fielmente y correctamente y útilmente. Señor, te pido que cada uno esta tarde crezca más, se acerque a ti y que te glorifiquemos en el tiempo que tenemos juntos. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, Gálatas entonces. La semana pasada, la semana anterior vimos qué significa la ley para nosotros. Hablábamos hemos estado hablando de la ley de Moisés, hablando de el pacto que hizo Dios con Abraham en el Antiguo Testamento. Si la ley fuera nuestra esperanza para la salvación, si fuera a través de la ley que llegásemos al cielo, pues entonces, ¿qué dijimos? No habría esperanza. Bien, si la ley fuese nuestra única esperanza, no habría ninguna esperanza, porque la ley demanda perfección. Dios puso la ley y la ley en sí, con romper la ley una vez, ya quedaríamos fuera del alcance de la salvación. Así que si la ley fuera nuestra manera, la manera de ser salvos, nuestra manera de arreglar la comunión rota con Dios, entonces no habría esperanza. Pero hoy vemos por qué es que no es la ley la que es nuestra esperanza. No es la ley lo que nos da la opción de restaurar la comunión con Dios. No nos controla la ley. Tenemos esperanza. Y hoy pues vemos un poco el por qué. Rápidamente la respuesta a la pregunta o por qué es que sí tenemos esperanza y no estamos bajo la ley, es que tenemos una promesa. Bien, tenemos la promesa de Dios. Y vamos a ver en el Antiguo Testamento esa promesa que hizo Dios, entre otras personas, a Abraham. Y es en base a esta promesa que nosotros podemos tener la certeza, la confianza de un día volver a tener la comunión con Dios que se rompió en el huerto de Edén. La salvación por la fe, que es lo que nosotros todos llegamos a Dios, decimos que la salvación es algo que se hace por la fe. Pues la fe en qué? La fe en esta promesa del Antiguo Testamento que estaremos viendo esta tarde. En versículo 15 entonces entramos al texto. Gálatas 3:15 dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni la añade. Bien, un pacto, ¿qué es? Básicamente es una promesa de un acuerdo, un concuerdo entre dos personas. Un pacto es que dos personas llegan a un arreglo y prometen que van a guardar los términos de este arreglo. Hoy en día pues sería parecido a un contrato. Cuando firmas un contrato con tu compañía de luz o con el dueño de piso si estás alquilando, un contrato de móvil, cualquier contrato, firmas este contrato y te estás comprometiendo a guardar los términos de este contrato. Un pacto en el Antiguo Testamento era algo parecido, más personal, entre personas. No era, un contrato, pues a veces no sabes ni siquiera con quién estás tratando personalmente. Pero un pacto era una promesa entre dos personas. Parece que es algo que era bastante común en los días del Antiguo Testamento. En la arqueología se encuentran muchos de estos pactos que hacían los reyes o los líderes de ese día. Los que tenían poder hacían pactos con súbditos y con gente que no tenía ejército, no tenía cómo protegerse. Antes de los días de gobiernos y policía y seguridad social y todo esto, pues habían acuerdos que se firmaban, que se hacían, pactos que se hacían entre líderes y
gente que tenía poder y gente que no tenía poder, entre otras cosas. Y en teoría un pacto no se podía romper, simplemente era firme, porque era la aseguranza más fuerte que podrías hacer de una promesa. Más allá de simplemente decirle a alguien, voy a cumplir esto, voy a hacer esta cosa. Un pacto era poner toda la aseguranza que puedas poner detrás de esta promesa. Obviamente la fuerza de un pacto, la fuerza que tenía el pacto va a depender de quién está haciendo el pacto. Si hicieran dos conocidos de toda la vida, dos gente que tienen mucha confianza, si hacían ellos dos un pacto, digamos Israel y yo hiciéramos un pacto, pues sería algo sólido, sería algo firme de fiar. Si se hacen un pacto dos desconocidos que están en la cárcel por ser ladrones, si se firman un pacto entre estos dos, pues el pacto no tiene tanta fuerza, porque en teoría no son tanto de confianza, en teoría. El pacto tiene fuerza según quién está poniendo los términos. Y en la Biblia vemos que Dios hizo varios pactos con los hombres. Vemos un pacto con Adán al principio, vemos el pacto que hizo con Noé, de que nunca iba a destruir una vez más la tierra con un diluvio. Hizo pacto con Abraham, que es lo que estaremos viendo hoy. Hizo pacto con David. Hizo varias veces pactos y se usa esta terminología de un acuerdo, igual que se encuentra históricamente que se hacía en los días antiguos. Un pacto oficial entre Dios y entre el hombre. Y si es un pacto y Dios está poniendo toda su reputación, podríamos decir, toda su autoridad detrás de este pacto, pues es de tanta confianza como es Dios. Es un pacto que no se puede romper. Mientras Dios no vaya en contra de su palabra, y conocemos que Dios no puede mentir, Dios no puede romper su palabra, entonces el pacto es algo firme, es algo en que confiar. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo en el versículo? Eso es lo que era el pacto. Y parece que los pactos también se usaban en los tiempos del Nuevo Testamento cuando estaba Pablo, porque está haciendo referencia a algo de su día. Pero eso era el pacto antiguamente. Entonces, dice, en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida y no le añade nada. Bien, ni se puede añadir. Cuando firmas un contrato, no puedes ir el día después y decir, ay, se me olvidó esta cosa, tal, quiero cambiar los términos. No se puede hacer, así no funciona un contrato. Por eso hoy en día tenemos contratos que son páginas y páginas y páginas, porque hay que asegurarse de que cada situación esté explícitamente detallada y controlada, para ver si no va a llegar una situación donde no se pueda ya cambiar algo que se dijo. Un pacto, después de que se ratifica, que pues en nuestros días se hace con una firma o con el tipo de acuerdo que sea, en cuanto se haya hecho no se puede cambiar. Y especialmente en el caso del pacto en el Antiguo Testamento. Básicamente no se puede cambiar después de establecerse. El pacto entonces que hizo Dios con Abraham se encuentra varias veces a través de Génesis. Bien, se lo repitió muchas veces a Abraham, pero vamos a ir a Génesis 22. Génesis 22, y básicamente el pacto tenía tres promesas que hizo Dios. Bien, Génesis 22, vamos a leer el 16 y el 17. Génesis 22, 16 y 17 dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto, y aquí viene la promesa, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos,
y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Bien, en estos 3 versículos vemos las 3 promesas que le hizo Dios a Abraham. Bien, le prometió primero, le prometió una descendencia. Le prometió el hijo, Isaac. En este momento ya había nacido el hijo, pero cuando se estableció, pues Dios le prometió de antemano un hijo. Y no solo un hijo, sino una descendencia entera, una nación, que serían los judíos. Entre otras naciones, Dios le prometió la nación de Israel. Bien, tenemos la promesa de descendencia, tenemos la promesa de la tierra prometida. Bien, dice que tus descendencias poseerán las puertas de sus enemigos, y en otros sitios donde vemos la promesa, pues Dios da más detalles en cuanto a cuál es el terreno, pero la promesa es esa, la descendencia, el terreno para sus descendientes. Y la tercera cosa, dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y esta última parte ya la mencionamos sería 2 semanas. Esta última promesa es que a través de tu nación, de tu descendencia, será bendita toda la tierra. Bien, y esto, cuando lo escucharía Abraham, sería algo muy abierto, seguramente. Bien, igual no entendería los detalles. Pero esta última parte de la promesa era una reafirmación de lo que Dios le había prometido a Adán en el huerto de Edén. Él prometió que la simiente de Eva vendría, destruiría a la serpiente. Cuando Dios le prometió a Abraham que su simiente sería de bendición al resto del mundo, a todas las naciones, pues estaba reafirmando la promesa del Mesías, que ya se había hecho. Así que la promesa básicamente es que Abraham tendría descendencia, tendrían la tierra prometida, y que vendría el Mesías, que bendeciría a todas las naciones. Y Abraham, vemos que él fue justificado, esto también lo vimos la otra semana, fue justificado, declarado justo, salvo, podríamos decir, fue justificado por creer en la promesa. Volvemos a Génesis 15, donde también vemos la promesa. Génesis 15, esto es el pasaje donde está Abraham en su tienda, le dice Dios, sal y cuenta las estrellas. Conocemos la historia. Génesis 15 y el versículo 6 nos dice: y Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Bien, Abraham fue justificado por su fe en la promesa de Dios, por su confianza en el pacto que hizo Dios con él. Esto es más que nada repaso de la otra semana. Pero volviendo a Gálatas, entonces, seguimos. Esto es el pacto que hizo Dios. Hizo un pacto con Abraham. No se puede invalidar, no se le puede añadir nada. Versículo 16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, el cual es Cristo. Bien, este versículo es un poco complicado. Voy a intentar hacer lo mejor que pueda, dando explicación. Si no queda claro alguna cosa, por favor, párame. No quiero que se quede nadie ahí sentado no entendiendo. Así que levanta la mano y me dices no entiendo, o lo que sea. Pero, ¿qué está diciendo Pablo? Pues las profecías en el Antiguo Testamento muchas veces, y si has estudiado la profecía lo sabes, las profecías muchas veces tenían más de un sentido. Tenían más de un cumplimiento. Un ejemplo, en Isaías 7:14, que no tenemos que ir ahí, pero es la promesa que Dios hizo a través de Isaías, donde dice que concebirá una virgen o una doncella, dará a luz un hijo, y tenemos la promesa que la entendemos como la promesa del Mesías, que cumplió Jesús naciendo en Belén. Bien, esa profecía tuvo dos cumplimientos. Bien, tuvo el cumplimiento que conocemos de Jesús, eso fue el cumplimiento principal, lo que entenderíamos,
Pero en el contexto de, de Isaías, cuando se dio, Isaías estaba hablando con un rey y la profecía estaba hablando de la mujer de Isaías, que iba a tener un hijo en el futuro. Y si vas a Isaías 7 y lo lees, pues vemos que se cumplió la promesa, en parte, ¿bien? Porque es que la promesa tenía dos cumplimientos, estaba hablando de más de una cosa. Y esto pasa con muchas profecías. Tenía un cumplimiento principal, que se cumplió muy rápidamente, muy pronto, y después muchos tienen cumplimientos que hablan del Señor Jesucristo, un cumplimiento secundario. Y eso es lo que está pasando aquí. Versículo en el 16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Dice, no a la simiente, y ya leímos la promesa, ¿verdad? Dijo, a través de tu simiente serán bendecidas las naciones. Dice, no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, el cual es Cristo. Bien, ¿qué está diciendo Abraham? ¿Qué está diciendo Pablo? La promesa a Abraham no era únicamente una promesa de de descendientes en plural. Cuando se traduce creo que el pasaje, ahora no me acuerdo, pero cuando lo leímos en Génesis, creo que se traduce descendientes, me parece. Porque la promesa a Abraham hablaba de todos sus descendientes de la nación de Israel, como una unidad, pero también estaba hablando, tenía un segundo cumplimiento, que era la simiente, le puedes poner una S con mayúscula, que era, se estaba refiriendo al Señor Jesucristo. Dice Pablo, no dice a las simientes como si hablase de mucho, sino como de uno, a tu simiente, el cual es Cristo. O sea, Jesucristo es el cumplimiento principal, igual que con Isaías 7, Jesucristo es el cumplimiento principal de la promesa a Abraham. Estaba hablando de su descendencia en general, pero principalmente hablaba de una persona, el Señor Jesucristo, que vino y cumplió esa profecía acerca del Mesías. Por eso cuando detallamos las tres partes de la promesa, dije, el último es básicamente una promesa del Mesías, que ya se había hecho con Adán. Así que eso, las dos cosas. Es la simiente que vemos en Génesis 3.15, y rápidamente vamos a ir ahí, lo siento que vamos a muchos pasajes, pero Génesis 3.15, Dios le está repitiendo la promesa a Abraham, la misma promesa que había hecho con Adán. Génesis 3.15, si alguien me lo puede leer, por favor. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Muy bien, y aquí la simiente está hablando obviamente de una persona. Bien, está hablando del Mesías, el que iba a venir. Y Abraham está diciendo, cuando dice simiente, Dios a Abraham, está hablando principalmente de una persona. Es la misma simiente que vemos en Génesis 3 y a lo largo de varias de las profecías del Mesías en el Antiguo Testamento. Así que, básicamente, ¿qué está diciendo Pablo en el versículo? Jesucristo es el cumplimiento de la profecía, el cumplimiento del pacto con Abraham. Iba a venir una simiente que iba a ser de bendición a las naciones, y Jesucristo fue el cumplimiento de esa persona. Una vez más, Pablo nos está diciendo que el Evangelio que predicó Cristo y que tenemos nosotros en la Biblia no era algo nuevo que enseñó el Señor Jesucristo de repente, sino era algo que se venía enseñando a través de todo el Antiguo Testamento. Bien, era perfectamente consistente con todo lo que ya habían aprendido los judíos en toda entre la ley y los profetas, todo lo que era el Antiguo Testamento. Jesús estaba cumpliendo simplemente las promesas del Antiguo Testamento. Seguimos el versículo 17. Esto pues os digo, está hablando Pablo, el pacto previamente ratificado por Dios
para con Cristo, estamos hablando del pacto con Abraham, lo que ya leímos, el pacto previamente ratificado por Dios para con o acerca de Cristo. Bien, la ley que vino 430 años después no la abrogó para invalidar la promesa. Bien, hay que seguir la lógica, el contexto de lo que hemos estado viendo. Pablo está diciendo, Dios le hizo esta promesa a Abraham, una promesa acerca del Señor Jesucristo. Ahora, la ley, ¿cuándo vino la ley? Los libros y todos los mandamientos que se encuentran en la ley, Dios les dio a Moisés, ¿verdad? Que vino siglos después de Abraham, cuando ya existía la nación de Israel. Dice 430 años después vino el pacto también de la ley. Entonces ya dijo en el versículo 15 Pablo que un pacto cuando se ha establecido no se puede cambiar, no se puede invalidar, no le puedes añadir nada ni quitar nada, ya está hecho, ya está ratificado. Cuando vino la ley del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, eso no cambió nada en cuanto a la promesa, porque la promesa ya estaba hecha, ya estaba firmada. La ley de Moisés entonces no invalidaba la promesa anterior que hizo Dios con Abraham, la promesa de restaurar una vez más la comunión que perdieron Adán y Eva en el huerto de Edén. La ley vino después, y después de que se firme un contrato no se puede cambiar. De igual forma, los legalistas, acordaos, ¿qué estaban diciendo? ¿Cómo se llega a la salvación? A través de la ley. Bien. Y en efecto, los que decían esto, los que enseñaban esto, estaban invalidando la promesa que Dios le hizo a Abraham. Bien, esto es el argumento de Pablo, si lo seguís. Bien. No se puede cambiar una promesa que Dios ya haya hecho hace tiempo. Los 430 años, si sumas el tiempo entre Abraham y Moisés, hubieron más de 430 años. Y es que, como dije, se encuentra el pacto con Abraham en varios pasajes del Antiguo Testamento. Dios se lo prometió a Abraham, después repitió la promesa a Isaac y después a Jacob. Y la última vez que repitió Dios el pacto fue en Génesis 28 con Jacob, que no vamos a ir allí, pero le dio la misma promesa. Y entre Jacob, esto era justo antes de irse a Egipto con sus hijos durante la sequía, y esa promesa a Jacob entre el día que Dios le hizo eso y la ley de Moisés, hubieron 430 años, bien, porque los judíos estuvieron en Egipto por 400 años. Así que de ahí viene el número. Génesis 28:13 si quiere ir a verlo alguna persona. Entonces, Dios no puede romper sus promesas. La promesa de Mesías nunca se cambió entonces cuando se introdujo la ley. ¿Vale? Así que ya estamos desmantelando lo que están enseñando los legalistas o los judaístas, como los llamaba Pablo. No, la ley no es cómo se llega a la salvación, que es, como ya dijimos, la salvación es simplemente restaurar la comunión con Dios. Volver a tener la relación con Dios que tuvo Adán antes de pecar. Seguimos el 18, dice, porque si la herencia puedes cambiar la palabra por la salvación, entonces en nuestro caso, porque si la herencia o la salvación es por la ley, la herencia sería lo que fue prometido en el pacto. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, si la salvación viene por la ley, está diciendo Pablo, entonces ya no viene por la promesa, porque son mutuamente exclusivas. Y eso creo que ya lo vimos también. Si la ley de Moisés cambió algo en cuanto de la salvación, entonces la promesa que hizo Dios con Abraham sería inválida, se habría cambiado. Y ya dijimos que eso no se puede hacer. Dios no puede ir y romper una promesa que hizo anteriormente. Entonces la ley nunca fue dada para la salvación.
la promesa de la salvación, o la promesa de volver a tener comunión con Dios, esa promesa ya fue hecha con Abraham. Fue hecha antes con Adán también, pero el pacto que estamos mirando fue con Abraham. Entonces la ley no tuvo nada que ver con recibir la bendición. Desde el principio, cuando Adán perdió la comunión con Dios, el plan de Dios ha sido restablecer esa comunión perdida. Lo que estropeó el pecado, Dios lo está arreglando. Y le hizo la promesa a Adán, después a Abraham, que vendría una simiente, una persona que volvería a traer bendición al mundo a través del hijo de la promesa. Entonces el hombre podría volver a tener comunión con Dios. ¿En qué es la comunión? Hablamos un poco de comunión esta mañana. La comunión son personas, entidades que tienen algo en común. Bien, si no tienes algo en común, no hay comunión. Y la comunión con Dios es cuando nosotros volvemos a tener en común lo que sería el ser santos. Como Adán, antes de perder su estatus, o antes de dejar de ser santo, él tuvo esa comunión con Dios que se perdió. Entonces, nada cambió cuando se introdujo la ley de Moisés, porque la ley no tenía que ver con restablecer la comunión con Dios. Entonces, si la ley no tiene que ver con la salvación, pues ¿qué propósito sirve la ley? Buena pregunta, nos lo hace Pablo también en el versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Y eso ya será, Dios mediante, para la semana que viene, para la próxima vez. Y os dejo con esa pregunta. ¿Para qué sirve la ley entonces si no tiene que ver con la salvación? Si la promesa ya fue hecha, ¿para qué es la ley? Bueno, ya Dios mediante lo contestamos con Pablo la semana que viene. Pero ¿cómo se aplica entonces lo que hemos visto hoy? Que eran pues pocos versículos. ¿Cómo se aplica esto? Bueno, desde luego, y obviamente, si uno no es salvo, si no has recibido la bendición prometida a Abraham, no has restablecido la comunión con Dios que se perdió mediante el pecado, que tú y yo, cada uno, hemos perdido por nuestro propio pecado. Y si no somos salvos, tiene muchísimo que ver, ¿verdad? Si existe un Dios justo y existe una ley moral, que la que encontramos en la Biblia, entonces nosotros todos tenemos un problema muy serio, porque nuestro pecado nos ha separado de Dios. Y sabéis, hay una cosa que me fascina del día en que vivimos, del ambiente en que vivimos, y es que yo creo que seguramente más que ningún otro tiempo de la historia, la gente niega que existe Dios, niega la existencia de Dios. Dice que bueno, no, es un mito, es un invento. A la vez, la gente niega la existencia de Dios, y a la vez vemos muchísimo enfoque en diferentes temas morales. Tienes gente hoy en día, y otra vez, no sé si más que antes, no sé si más que en otros tiempos, pero muchísimo hoy, habla de derechos humanos, que cada hombre, cada mujer, cada uno tiene sus derechos, no se pueden romper estos derechos. Hoy en día se habla mucho del racismo, de que esta persona merece, por ser humano, merece tiene los mismos derechos que otro. Se habla del racismo, se habla del abuso de grupos, el abuso o el tratar mal a las mujeres y la igualdad, se habla del abuso a los niños, se habla de muchas cosas, de la corrupción entre políticos, y la gente, pues yo merezco todas estas cosas, y por la corrupción y por lo malo que hay, lo malo que son los oficiales, pues no recibo mi derecho. Hay muchísimo a hablar de ello, pero si no hay Dios, ¿de dónde viene la ley moral? ¿De dónde viene el derecho? Bien, es únicamente el cristiano que puede decir esto es correcto, esto es moral y esto no. Y si no existiera Dios, no habría ninguna ley moral, no existiría el bien ni el mal.
según un ateo, lo único que existe, el único bien que existe es la supervivencia de la especie. Bien, la supervivencia del más fuerte. Y lo único que es importante es que mis genes o que mi especie siga adelante. Y escuchas a alguien que no cree en Dios intentar explicar por qué existe, porque la gente hoy en día, como decía, es moral o cree en la moralidad, pero no cree en Dios. Y si no crees en Dios, no hay base para la moralidad. ¿Por qué iba una persona a ayudar a gente discapacitada, o sea, en Nepal ahora con el terremoto? Muchísima gente que ha perdido familiares, ha perdido su hogar, ha perdido todo. ¿Qué sentido tiene ayudar gente necesitada si no existe una ley moral, si no existe la moralidad y si no existe Dios? No tendría sentido. Únicamente si hay verdaderamente un bien y mal, tendría sentido hacer esto. Bueno, me desvío, pero hoy en día la gente quiere la moralidad, quiere su derecho, quiere que la gente me trate bien a mí, pero no quiere un Dios. Y es con respeto, pero es algo absurdo. No se puede tener el uno sin el otro. Entonces, el que cree en Dios y cree en una ley moral, tiene que reconocer que hay un problema muy serio, porque ninguno hemos cumplido esa ley. Y según la Biblia, el no cumplir esta ley nos separa de Dios y no hay esperanza. Según la ley no hay ninguna esperanza. Pero por la promesa, lo que hemos estado viendo, por la promesa tenemos todos esperanza. Tenemos cómo volver a tener comunión con Dios. Y tenemos todas las promesas que vienen con esa salvación. Entonces, tiene mucho que ver con uno, tiene mucha aplicación para uno que no sea salvo. Pero para uno que es un hermano, un cristiano, se aplica de forma igual. Bien, este pasaje muy importante para ti y para mí, los que nos llamemos cristianas, porque la mentalidad de hoy en día, incluso entre cristianos, fácilmente dentro de nuestra iglesia o cualquier iglesia, es que la vida cristiana es basada o se ve por las obras buenas que hacemos. ¿Qué es lo que según esta mentalidad, qué es lo que separa al cristiano del mundo? Pues el cristiano hace buenas cosas y el mundo hace malas cosas. Estoy hablando con Carlos hoy de que tenemos esta idea de que la iglesia está llena de personas buenas y el mundo está llena de personas malas. Y eso no es la distinción entre el cristiano y el mundo. La distinción es que tenemos el Espíritu Santo que nos está cambiando, pero aún somos pecadores. Somos pecadores en proceso. Somos gente en proceso de santificación. El que basa la vida cristiana en las obras, entonces está, en efecto, está diciendo que la santificación, lo que es el proceso de vivir como un cristiano, se lleva a cabo con las buenas obras. Porque lo importante es seguir esta regla, seguir esta norma, bien, hacer esta cosa. Estuve con Rogelio la semana pasada repartiendo en la plaza en Sánchez, repartiendo folletos, y estuvimos un poco haciendo competencia con un grupo de testigos de Jehová que estaban allí. Tenían literatura y estaba comentando con Rogelio simplemente, y no quiero meterme ni hablar mal de nadie, pero para una secta cualquiera, el repartir folletos o tocar en puertas o hablar de tu fe o lo que sea, para una secta eso es un requisito. Es únicamente por eso que existe la secta, porque si no se moriría. Y no puedes ser un testigo de Jehová, por ejemplo, o cualquier grupo que quieras decir, no puedes ser parte de este grupo si no estás cumpliendo tus horas,
tocando puertas o repartiendo o sea lo que sea. La santificación para ellos es en base a obras. ¿Bien? Y esta mentalidad, como lo que estaba diciendo, esa mentalidad puede entrar muy fácilmente a la iglesia. Porque, ¿qué es la forma más fácil de medir si uno es un buen cristiano o no? Pues sus acciones, ¿verdad? Si yo le veo y me trata bien a mí o le trata bien a otra persona, así que es buen cristiano. Y muy fácilmente nos olvidamos que no somos nosotros los que nos estamos santificando, sino que el Espíritu Santo que nos está santificando a nosotros. Y es un proceso que lo hace Él. Pensamos que estamos bien porque, bueno, vamos a la iglesia, asistimos fielmente a la iglesia, porque no nos enfadamos como lo hace todo el mundo. Yo no robo como lo hace el compañero de trabajo. O si soy buenísimo cristiano, pues yo voy a la iglesia y encima doy el diezmo a la iglesia. O de la forma que quieras medirlo, pensamos que haciendo estas cosas pues estamos bien, estamos cumpliendo nuestros compromisos y andamos bien espiritualmente. Y eso es el legalismo, eso es el peligro contra el cual estaba luchando Pablo aquí en Gálatas. Porque, como decía, los judaístas no estaban hablando únicamente de la salvación, estaban hablando de la santificación. Estaban diciendo a través de las obras mantenemos nuestra relación con Dios. En efectos, el efecto que tiene el legalismo es que nos hace tranquilos con nosotros mismos. Decimos, estoy bien, yo estoy cumpliendo, yo estoy haciendo mi parte, así que no tengo que preocuparme. Y hermanos, simplemente no hay lugar para un cristiano que esté tranquilo con sí mismo. No debe existir el cristiano tranquilo en ese sentido. Sí que hay paz en la vida cristiana, sí que tenemos gozo y tenemos todo esto recibido de Dios, pero el cristiano que está contento con donde está es un cristiano legalista, simplemente. Bien, está confiando en lo que esté haciendo, está confiando en sus obras. Y eso es el gran peligro del legalismo. Ese cristiano, el que está tranquilo, el cristiano tranquilo es un cristiano apático. ¿Bien? Que no se preocupa, no tiene ningún deseo por cambiar, no tiene un fuego que le hace querer buscar conocerle más a Dios, que le hace crecer. No tiene eso porque está contento, está cumpliendo. Y no existe el cristiano, no existe el cristiano tranquilo en ese sentido. Todos tenemos una meta por delante. La meta es la comunión con Dios, lo que se perdió con el pecado, nuestro propio pecado y el pecado original de Adán. La comunión, como decía, solo pueden tenerlo dos personas que tienen algo en común. Es la única forma de tener comunión, eso es lo que significa la palabra. Y para tener algo en común con Dios tenemos que ser santificados. Tenemos que irnos transformando a la imagen del Señor Jesucristo. Eso es la santificación, eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Y el peligro del legalismo es que simplemente nos estamos dañando a nosotros mismos. No estamos creciendo, no estamos acercándonos a Dios porque estamos tranquilos, estamos confiando en nuestras propias obras. Así que os animo, si os sentís cómodos con dónde estáis, con dónde está cada uno como un cristiano, si dices, estoy bien, te animo que te lo pienses bien, porque lo más seguro es que no. Bien, no estamos, ninguno aquí está donde tiene que estar. Y con la gracia de Dios, pues iremos todos siendo transformados, iremos todos creciendo, pero es únicamente por el poder de Dios, no es por nuestras propias obras. Bien, lo dejamos allí. Nuestro Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Gracias por lo que tenemos escrito. Gracias por inspirarle al apóstol Pablo a escribir estas palabras y recordarnos de la promesa que hiciste tú con Abraham. Gracias que la salvación no es por la ley, no es por nuestras obras, porque ya sabemos que somos incapaces de seguir la ley. No podemos nosotros con nuestra fuerza
cumplir todo lo que es debido. Señor, te pido que nos ayudes a confiar en ti, a ser santificados, a acercarnos más a ti y a no estar tranquilos con donde estamos espiritualmente. Te pido que bendigas a cada uno esta semana, que esto sea una semana que te glorifique a ti. En el nombre del Señor te lo pedimos todo. Amén.